quiero que tengamos un momento de oración. Que el Señor nos dirija. Padre, voy a compartir tu palabra, Señor. Quiero pedirte que tú lo guíes, Señor. Que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas. Y, Señor, que tú te reveles a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, bueno, voy a hablar de Caleb. Y quiero... ¿No funciona esta cosa? No funciona. O sea, acá no se ve, allá sí la veo. ¿Está con problemas el computador? ¿Ahí sí? Ya. Bueno, el texto se encuentra en el libro de Números 14, 23, 24. Dice el texto: ninguno de ellos verá la tierra prometida que prometía a sus antepasados. Ninguno de los que me han menospreciado la verá. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecieron ahí. Caleb. ¿Quién es Caleb? Bueno, lo primero, querido hermano, que quiero animarle es que hay una falta de disposición para servir en la iglesia. Puede deberse a diversas razones, como la búsqueda de reconocimiento en lugar de servicio genuino, la percepción de que ciertas tareas no son espirituales, ¿ya? O la presencia de heridas emocionales o decepciones relacionadas con la comunidad eclesial. Siempre hay estos factores. Además, factores externos como el horario de trabajo existente, problemas familiares o las dificultades para conectarse con otros miembros que puedan influir. También le puedo añadir lo que hoy día Pablo decía en su oración, que decía que mientras uno no tenga ese peso de pecado en su vida, nunca va a poder servir al Señor como corresponde. Y yo lo creo así. Dios, queridos hermanos, nos llama a una vida de servicio. Hoy día la iglesia está pasando por una crisis, no porque yo lo diga. Ahora vengo de un sínodo, ¿no es cierto?, donde conversaba con los pastores, y en toda la iglesia está pasando lo mismo. Que siempre son los mismos que sirven, que algunos vienen de vez en cuando y de cuando en vez, ¿no es cierto?, que si algunos tienen ánimo vienen, pero no les importa la fe. O sea, algunos se dan la vida, bueno, yo siempre digo, el que puede, el que no es pastor, viajan, pero a veces innecesariamente, a veces no ordenan su vida de acuerdo a la iglesia, ni menos al Señor. Uno dice, pastor, pero está quedando exagerado. No, lo estoy diciendo porque estamos viviendo una crisis como iglesia. No digo la iglesia de Coyhaique, ¿me entienden? Pero a nivel general. ¿Y para qué estamos con cosas? He visto algunos asientos vacíos. Así que los hermanos que me escuchan, ya saben ya, pues este próximo domingo quiero ver la iglesia llena. Y no por una adulación, o no porque quiera, por la autoridad, no, es porque es necesario que te congregues, querido hermano. Es necesario, porque vivimos tiempos peligrosos. Y Dios nos llama. Esto parece disco rayado, algunos me podrían decir, pero el pastor ya ha predicado de esto. Y no ha cambiado nada. Siguen los mismos sirviendo, siguen los mismos viniendo a la iglesia, siguen viniendo los más constantes. Entonces, querido hermano, Dios llama a una vida de servicio. Y un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, sino por la necesidad de los que nos rodean. Por eso no hay un lugar específico de servicio. Yo no te puedo decir, el Señor me dijo sirve aquí. Donde Dios ponga en tu corazón, sirve. Porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a Dios. ¿Y dónde se demuestra? En la iglesia. Cuando dice, no, pastor, si yo creo al Señor en mi manera y todo, no está entendiendo que es la iglesia donde tú te tienes que desarrollar. Algunos son inconstantes y nunca crecen. ¿Por qué? Porque no hacen vida de iglesia. Entonces es una realidad, querido hermano. Hay hermanos que de pronto, yo me pregunto, ¿serán así en sus trabajos? Faltan, de un mes faltarán 2, 3. Y yo me pregunto, ¿serán así en sus trabajos? No, es que el trabajo es trabajo. Bueno, ¿y el Señor no es el Señor?
¿No dices tú que Él te redimió a precio de sangre? Entonces, querido hermano, tenemos que ser consecuentes. En este tiempo donde abunda el pecado, dice el texto, sobreabunda la gracia del Señor. Entonces, querido hermano, vamos a ver el texto de un hombre que a mí en lo personal, aparte porque hay hombres que a mí me han llenado en mi historia cuando me convertí a Cristo. Y uno fue David. Soledad sabe que ese es mi personaje. De hecho, yo a mi hijo le iba a poner Cristian David. Pero después le iba a poner Cristian David, después cambió a Cristian Josué, no sé por qué. ¿Ya? Pero David era un hombre que yo admiro todos los días porque me identifico en su humanidad, pero también me identifico en su amor por el servicio a la casa del Señor. Era un hombre que decía, yo voy a hacer el templo. Y el Señor dice, no lo vas a hacer tú porque has derramado mucha sangre. Lo va a hacer tu hijo. Pero él tenía el deseo, querido hermano. Y en el contexto histórico, querido, el contexto histórico de este libro toma su nombre de la Septuaginta porque se trata de una enumeración de los censos del pueblo de Israel, aunque su contenido principal es la peregrinación de los israelitas desde el monte Sinaí, donde se promulga la ley, hasta la tierra prometida en Canaán. Pero se le llaman números por los diferentes censos. ¿Ya? De hecho, algunos censos no le fueron de agrado al Señor. Cuando David quiso censar, ¿por qué? Porque querían saber cuánto eran para creer que todo lo que ellos habían hecho había sido por el poder militar. Y no era porque la gracia del Señor estaba con ellos. Entonces, por eso, el número 14, queridos hermanos, se sitúa durante el viaje de los israelitas desde Egipto hacia la tierra prometida, específicamente en el desierto de Parán. Este capítulo narra la relación del pueblo ante el informe de los espías sobre Canaán, donde la mayoría de ellos mostraron incredulidad y temor, provocando la ira del Señor. ¿Ya? Y lo último que habla este contexto, que el relato está lleno de vicisitudes, es la exploración a la tierra prometida. Algo que los marcó fue la cobardía y el desaliento. Plasman el informe de los espías al hablar del gran tamaño de sus habitantes. Luego describe la experiencia de los 40 años del pueblo en el desierto. Este es el libro de Números, un libro donde el pueblo estaba acobardado, el pueblo tenía miedo, el pueblo dejó de confiar en el Señor. Y ahí resalta la figura de Caleb, un hombre diferente. Fíjense ustedes que la Biblia nos da algunas informaciones sobre el origen de Caleb, pero hay muchos detalles que no se mencionan. Caleb era hijo de Jefone, el cenezeo, un extranjero. Esto indica que Caleb probablemente no era israelita de nacimiento. Gracias. No era alguien que se jactara de yo soy judío. No. Él quizás no era de origen judío, ¿ya? Pero abrazó al Dios de los judíos y lo amó hasta el último de su vida. Cuando la Biblia, la figura de Caleb, es una figura clave en el libro de Números y Josué, los dos conocidos por su fe inquebrantable y valentía. Y tercero, ya con 85 años, Caleb siguió fuerte y decidido. Le pidió a Josué la región de Hebrón. ¿Se acuerdan del relato bíblico donde vivían los anaquitas? ¿Y sabes quiénes eran los anaquitas? Eran gigantes. De hecho, la palabra anaquita significa de cuello largo. ¿Ya? Y él a los 85 años, que cualquiera podría decir, yo ya me está quedando lo último del carrete, así que mejor me guardo y todo. 85 años, querido hermano, y va y le pide la promesa, le dice, dame esa tierra. Eso marca un espíritu diferente, querido hermano, un espíritu que no se conforma. Fíjense ustedes, querido, que el nombre de Caleb tiene mucho que ver con su forma de vivir. Fíjense ustedes que el nombre deriva de dos palabras hebreas, Cal y Lev, que al combinarse significa de todo corazón.
La palabra hebrea, para muchos mal traducida, dicen que Caleb significa perro. Pero etimológicamente no significa perro, significa fidelidad, como un perro. Algunos, yo mismo a veces predicaba y decía, no, Caleb, perro. No, por la fidelidad. Fíjense que también puede connotar fidelidad es Caleb, por lo que Caleb también podría estar relacionado con esta palabra. Caleb, querido hermano, es un nombre hebreo que significa fiel, inquebrantable, audaz o valiente, lo opuesto del pueblo. El pueblo estaba lleno de temor y cobardía. Por eso que cuando fueron a dar el informe fue pésimo. Fue un mal informe. Pero él, Caleb, fue un hombre valiente. Algunos también creen que podría significar la palabra devoción a Dios. Ese es nuestro Caleb. Dios quiere que en la iglesia del Señor se levante el Caleb. Hombres fieles al Señor, hombres que estén dispuestos a llorar, a ser quebrantados, hombres que estén dispuestos a llevar la milla extra, hombres que lloren, que de pronto hasta le digan al Señor, ¿por qué, Señor? Pero que estén dispuestos a la hora de los cubos, como decía mi papá, están aquí en la iglesia. No, que hoy día me dolió la cabeza, pastor, no vine. No te dolió la cabeza, te dolió el corazón. Porque no viniste, porque no amabas al Señor. No, pastor, y yo le digo, cuando tú vas a tu trabajo, ¿faltas? Cuando yo era jefe, hermano, yo les conté que fui jefe en correo, me cansé de ganar plata. Querido hermano, yo nunca faltaba, nunca tiraba una licencia. ¿Por qué? Porque decía, tengo que cuidar mi testimonio. Y menos ir y faltar a la iglesia, querido hermano. Yo hubiese sabido tal que terminó tan tarde el culto anterior, yo hubiese venido, porque llegué a las 2 a mi casa y ya estaba a punto de venir. Bueno, de ahí voy a hablar eso. ¿Ya? Entonces, querido hermano, devoción a Dios, en la Biblia un espíritu diferente se refiere a una actitud, disposición o forma de pensar que se distingue de la mayoría o del común. Se menciona específicamente en relación con Caleb, quien tuvo espíritu de fe y obediencia, contrastando con la incredulidad y temor de los otros espías. Fíjense usted que el texto en Efesios dice, traducción lenguaje actual, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Honestos, querido hermano. Algunos nos gusta a lo mejor aparentar de espiritualidad. Honesto, querido hermano, si la espiritualidad se refleja en mi comunión con Dios y con la de mi hermano. Lo demás, querido hermano, es pura cacharpaya, como dicen algunos. Es pura chaya, puro, que yo soy espiritual porque danzo, porque salto, porque hablo más fuerte, porque dispongo. No, querido hermano, para mí un hombre espiritual es un hombre que cuento con él. Un hombre que está, una mujer de Dios que a pesar de las cosas, yo sé que no me va a fallar. Un hombre y una mujer que entienden el llamado al Señor y que dejan todo por seguir al Señor. Pero dice, pastor, pero la familia. Perfecto, hay que cuidar la familia. Pero si no la pones al cuidado del que cuida la familia, que es el Señor, no sirve de nada. Entonces dice, ustedes deben cambiar completamente, cambien su manera, como han percibido al Señor todos estos años. El Señor es un Dios, querido hermano, que no hay diferencia ni duda. Él dice algo y es. Nosotros decimos algo y no es. ¿Se dan cuenta el contraste? El Señor dice algo, es. El hermanito, no hay ninguno. El hermanito X dice algo, ¿y dónde está el hermanito X? No vino, no está. Pastor, lo que pasa es que yo tengo que estar consagrado en mi vida personal, no tengo que mostrarlo en la iglesia. ¿Y si no es la iglesia, dónde? La iglesia Dios la puso para que tú te desarrolles. Hoy día vamos a empezar un curso, pero ¿sabes lo que yo quiero? Es que todos esos hermanos que salgan de ese curso sean líderes de nuestra iglesia. Que sirvan en la casa del Señor, que se motiven, pero que entiendan que no es algo emocional,
Es una decisión. Caleb tenía un espíritu diferente porque tenía una devoción a Dios. Eso era. Por eso que en Efesios, que es una carta pastoral de la iglesia, le dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Ya córtenla con decir yo soy espiritual y no lo demuestro en mi vida. Ya córtenla decir yo soy cristiano y vengo cuando quiero y no me sujeto a la autoridad y hago mi vida completamente apartada de la iglesia. Por favor, no traigan condenación a sus vidas. Seamos honestos, como dice él, sean honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Y qué es lo que tuvo Jesús? Nunca claudicó. Luchó y siguió y cumplió su propósito a cabalidad. A cabalidad, al punto que dijo: consumado es. ¿Qué significa esa palabra? Hecho está. Fui consecuente con lo que dije. Hermanos, seamos consecuentes. Fíjense, querido hermano, que el espíritu diferente es un espíritu en términos de el espíritu de indiferencia. Vamos a pasar a la indiferencia ahora. ¿Ya? El término indiferencia se refiere al estado de ánimo de una persona que no siente atracción ni rechazo por ninguna de las situaciones que vive. O sea, ni fu ni fa. Porque dice, y esto lo dice el diccionario, dice el término se refiere al estado de ánimo de una persona que no siente ni atracción ni rechazo. O sea, le da lo mismo. ¿Ya? Le da lo mismo. Sin embargo, querido hermano, esto también habla de el no mostrar interés o afecto por algo o alguien. Cuando usted dice yo amo a Dios y usted no hace nada por Dios, su amor es una emoción, no es algo concreto delante del Señor. Por eso que Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Esa fe inquebrantable de decir: Señor, sí te amo. Señor, aunque estoy pasando dificultades, que aunque tengo una enfermedad, aunque estoy pasando, te voy a seguir todos los días de mi vida. Por eso, querido hermano, que la iglesia está llena de gente indiferente. Y yo me he dado cuenta que muchas veces yo he sido indiferente delante del Señor. Cuando el Señor me habla. No ese sentimiento, cuando te hablan en el corazón, en lo interno, y revela lo que tú eres delante del Señor. Y saben, querido hermano, que esto es lo que ha matado a la iglesia, la indiferencia en todos los aspectos. Caleb, un hombre diferente, lleno del Espíritu Santo, un hombre que amaba al Señor, que tenía devoción, no siendo de origen completamente judío, pero un hombre que le creyó a Dios, un hombre que cuando todos dijeron malo informe, solamente él y Josué dijeron: sí, es cierto, reconozco que hay gigantes, pero reconozco que hay un gigante mayor que todos. Y si el Señor es con nosotros, es bonito decirlo, ¿no es cierto? Pero hay que vivirlo, querido hermano. Hay que vivirlo. Fíjense ustedes que en Apocalipsis dice, Nueva Traducción Viviente: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío, o sea, una persona indiferente. Porque el indiferente no se conmueve ni con uno ni con lo otro. Y dice: ¿cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? ¿Cómo quisiera, dice el Señor? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Saben que cuando le habla a la iglesia de la Odisea, no contaba que la Odisea no recibía agua directo, la recibía de una montaña a kilómetros, que se llamaba Denizli. Y esta agua corría de la nieve, pero por los acueductos llegaba tibia. Entonces, cuando el Señor le dice ojalá que sean frío o caliente, le está diciendo, ellos sabían cuando le hablaban del agua tibia, porque era desagradable. ¿Y qué tenían que hacer ellos para que se enfriara? No podían tomárselo inmediatamente.
tenían que esperar. Tenían que esperar que se enfriara. El Señor está esperando por cada uno de nosotros, querido hermano, que te decidas a seguir. Querido hermano, si tú quieres trabajar aquí, tenemos trabajo para lo que tú quieras. Pero mira, querido hermano, a veces uno dice, oh, misiones, lleva adelante el comedor. ¿Cuántos hermanos son en misiones? 3. Uno pensará y dice, oh, el comedor, 3 hermanos. Algunos tienen más bendición. ¿Cuántos son semejantes, Cristian? 6. Uy. Batiste el récord. ¿Ya? Entonces, querido hermano, si siempre va a haber, la iglesia va a estar dispuesta para que tú sirvas al Señor. Tienes que disponerte, ser diferente. Si quieres crecer, ven a la iglesia. Crece en la iglesia, pero no vengas de vez en cuando y de cuando en vez. Si quieres tomar al Señor en serio, ven, desarróllate, crece en la iglesia, lidera la iglesia. Y si el Señor te llama a un día a algo ministerial, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y después puedes acerruchar en el piso a este pastor, gloria a Dios. ¿Me entiende? Sirve al Señor. Sírvelo. Vamos, ¿saben usted que por ahí nos llegó una información sobre el día de la vocación ministerial? Tuvimos que hacer un día de la vocación ministerial porque nadie quiere estudiar para pastor, nadie quiere estudiar para misionero, nadie quiere servir en la iglesia, nadie quiere ser maestro. Y dice, no, estamos bien como iglesia. ¿Dónde estamos bien? Si nadie quiere hacer nada, entonces dijimos, bueno, motivemos a la iglesia para el día de este asunto, vocación ministerial. ¿Se dan cuenta? Ni hablar en la academia. Querido hermano, nosotros damos gracias a Dios por nuestra academia, porque ¿cuántos ya van? 27. Yo pensaba que iban a ser 30, pero no. 27, pero no es la norma, querido hermano. Entonces, cuando venimos a oración, ¿cuántos? 140 miembros de la iglesia. ¿Cuántos vienen al tiempo de oración? Lo que más ha venido un día fueron 24 personas. Lo más son esos que dan el informe positivo. Los que vienen a testificar y dicen, sí Señor, como Caleb y Josué. Vamos a estar. ¿Cuántos vienen de pronto a la escuela dominical? Entonces, querido hermano, tenemos que redefinir nuestra vida con el Señor. Fíjense ustedes que la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para que mi conducta tenga un impacto real en mi entorno? ¿Qué estoy haciendo? O ni siquiera, a veces los hermanos dicen, pastor, llevo 30 años aquí en la iglesia y algunos no me conocen. Es terrible que no te conozcan. ¿Pero por qué no te conocen? Porque nunca no estás sirviendo en ningún lugar. Entonces, querido hermano, nuestro llamado como iglesia es al servicio. Es hacer esa comunidad de amor, fe y servicio. Fíjense ustedes que, pongo otro un botón. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Ya, pensamientos indiferentes en la iglesia. Pensamiento. Muchos hermanos son indiferentes a las reuniones los días domingos. Algunos no se reúnen ese día por hacer otras cosas, por ir de paseo, por el trabajo, los negocios, etc. Querido hermano, ¿cuántas veces hemos dicho que el día domingo es el día del Señor? Pero siempre estamos haciendo actividades. Siempre, oye, no, anda el domingo. No, el domingo inquebrantable, el día del Señor. Donde Dios te habla, donde Dios te guía. Entre comillas, querido hermano, paréntesis, yo sé que cuando sale el gato, los ratones hacen fiesta, dicen por ahí. Pero nosotros responsablemente con el directorio, y lo digo con mucho temor, no puede volver a pasar lo que pasó el domingo pasado. 2:30, que un culto termine, o 25 para las 3, no puede volver a pasar. Y todos los involucrados, tanto
alabanza, coordinación, predicador, tienen que cambiar esa conducta. Y si alguno de pronto no se dio un tema y no se pudo hacer, no se hizo. Pero tenemos que ser responsables. Porque aquí hay hermanos que desde las 10 de la mañana están acá. Y quieren llegar temprano a sus casas a comer, y que también es justo. Porque han estado de las 10, algunos llegan al culto a las 12 y a veces hasta más tarde y después quieren irse a las 2. No, yo estoy hablando de un hermano que tengo que tener ese cuidado. ¿Ya? Soy un pastor que siempre predicaba 1 hora. Y ustedes deben saberlo. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando dijimos, oye, vamos a concentrar esto, fui el primero que me puse a disposición. Y por eso fui el primero que le dije a Gerson que comprara un reloj para ver la hora. Porque no quiero pasar a llevar su tiempo también. Entonces, en eso seamos criteriosos. Cierre paréntesis. ¿Dolió mucho, no? ¿No? No, perdón. ¿Ya? A lo más, nosotros estamos terminando 1/4 para las 2, pero damos 15 minutos ya que terminemos a las 2. Lo ideal sería terminar 1/4 para las 2, ¿ya? En honor al tiempo. Bien, dicho eso, lo segundo pensamiento en diferencia es si nos reunimos, y si nos reunimos llegamos tarde a la reunión cuando ya ha empezado. Es otra manera de indiferencia hacia la reunión de Dios. Gracias a Dios eso no pasa en esta iglesia. Está bien que sean cosas puntuales, hermano, si no quiero ser legalista. Está bien cuando hay cosas puntuales. Hasta yo una vez llegué atrasado acá porque tuve un tema puntual. Pero cuando es nuestra norma, ya hay que cambiarla. ¿No es cierto? Primera indiferencia cuando vienes de vez en cuando y cuando ves a la iglesia. Lo segundo, cuando llegas tarde. ¿Ya? Y a veces tenemos que retrasar el culto porque dicen no ha llegado los hermanos. Pero ahora, queridos hermanos, los que coordinen de aquí en adelante empiecen a la hora que corresponde. Esté quien esté. ¿Ya? Lo tercero, querido hermano. No sé si pasa esto acá, pero yo creo que sí. Algunos van a dormir. Muchos están dormidos a la hora del sermón. O están hablando con el que tiene más cerca, está ahí. O se levantan a tomar agua e ir al baño, que no digo que sea malo, pero usted se tiene que preparar para venir al Señor. Yo, contado con los dedos, voy al baño en un culto. No voy al baño. Tiene que ser una emergencia, pero no voy porque me preparo en mi condición de estar frente a ustedes. Así que algunos lo hacen porque quienes dicen, pero pastor, es que ando con sueño. Ya, pero ¿a qué hora te acostaste el sábado? 2, 3 de la mañana. Bueno, ¿de quién es responsabilidad? Ayer yo, querido hermano, ¿no es cierto? Mi esposa dice que me debo levantar temprano, me acosté temprano. ¿A qué hora? ¿A las 11? Realmente me acuesto a las 12, dije, me voy a acostar temprano para estar temprano. Casi me quedo dormido igual, pero alcancé a llegar. Creo que fui uno de los primeros que llegué, y eso que venía bien apurado. ¿Ya? Entonces, querido hermano, ser esos mayordomos responsables. Créanme que es una actitud, un cambio de actitud que se debe dar en tu vida. Lo segundo, o lo tercero, ya dijimos, vienen a dormir. Por eso, si usted viene a dormir, es porque usted no ha sido un buen mayordomo. Y si está ya, por último se desveló, ya, vaya antes del culto, mójese la carita y vuelva. ¿Ya? Pero no lo use como una muletilla de ir al baño para despejarse, ¿ya? Y para hablar con algún hermano ahí atrás. Estrictamente prohibido. Lo otro, querido hermano, que cuando sirve la Santa Cena, muchos le dan el pan al niño o el jugo de la vid para que se quede tranquilo. Querido hermano, la Santa Cena es algo instituido por Dios y también me he dado cuenta, querido hermano, que cuando a veces decimos Santa Cena, baja la asistencia, siendo que la Santa Cena es la comunión del pueblo de Dios en acercarnos al Señor. ¿Hace cuánto que no tomas Santa Cena? Uy, hace meses, sí, pero todos los meses nosotros tomamos Santa Cena, o sea, te has perdido hartos meses. Santa Cena. La Santa Cena en memoria de Cristo. Y precisamente, ¿por qué Dios instauró la Santa Cena? ¿Por qué en memoria de Cristo? Precisamente para darnos fuerza, valentía para enfrentar la semana y el día a día. Pues.
Si el Señor hasta en eso fue preocupado de nosotros y nos puso la Santa Cena. Muchos, queridos hermanos, también, de aquí, bueno, que el sombrero que le caiga, muchos son indiferentes a los cantos. Muchos hermanos no cantan porque no es lo que les gusta. Como que si tenemos que venir a agradarte a ti, querido hermano. Si usted viene a alabar al Señor, usted tiene que agradar al Señor, es usted. El culto, cuando pone ahí Gerson, dice el culto lo hacemos. Entonces cuando tú dices, pastor, es que esa canción no me gusta, pero si no te tiene que gustar a ti, tú tienes que ofrecer al Señor alabanza. Cambiemos los conceptos, querido hermano. Muchos hermanos no cantan porque dicen, bueno, es que, hoy una vez yo ni les cuento, fue en otra iglesia, una hermana hizo tanto atado porque compraba una batería, tanto porque le dolía. Mire, le dimos las 1000 vueltas y no hubo caso con la hermana. No voy a dar el nombre, pero creo que se llamaba Soledad. Encima era la esposa del pastor. No. Una hermana que era terrible, querido hermano, y va y compramos la batería y dice, pastor, yo no me gusta la batería. Ya, está bien. Y tan fuerte, y tengo problema al oído. Ya, hermana, póngase atrás. Se ponía atrás. Bueno, fue un tema la famosa batería y al último se fue de la iglesia por una batería. Y el amor al Señor. Ahora, no fuera nada que se fuera a otra iglesia, ¿no es cierto? Como decimos. Bueno, a lo mejor, pero ni siquiera se congregó. Y dejó de asistir a la iglesia por un orgullo de querer disponerse en las manos del Señor. Oh, está muy fuerte la batería, le bajábamos la batería. ¿Qué no hacíamos? Y la verdad que unos son a veces excusas para no seguir al Señor. Oh, y excusas para todo. Desde que el pastor pegó un palo, nadie se sintió igual, ¿no es cierto? ¿No? Fue chiquitito. ¿Ya? Ninguno, por ejemplo, a veces uno se ofende por cualquier cosa. Y Dios nos llama y dice que Él nos compró a precio de sangre. Hermano, o sea, pensemos lo que a veces proclamamos de nuestra propia boca y seamos consecuentes. Muchos son indiferentes, querido hermano, a los cantos, lo mismo sucede con las oraciones. Muchos no respetan el momento de la oración y muchos no oran. ¿Ya? Un cristiano que no ore, querido hermano, hay algo que está mal. Usted tiene que todos los días doblar sus rodillas delante del Señor. Y cuando hay problemas tiene que ayunar. Yo soy diabético, querido hermano, y he estado ayunando. Y uno dice, ay, irresponsable. Pero saben, querido hermano, es que cuando el Señor te respalda, a veces siempre cuidamos tanto este cuerpo, ¿para qué? Dice, pastor, entonces usted está siendo irresponsable. No, yo voy al médico y todo. Pero querido hermano, lo primero es lo primero. A Dios, lo que es de Dios. Y al cuerpo lo que es del cuerpo. ¿No es cierto? Ustedes saben que yo me cuido, se nota en mi cuerpo, ¿no es cierto? Tengo unas calugas derretidas, eso sí. No hago ejercicio, hermano. También tengo que cuidar. ¿Ya? Entonces, querido hermano, indiferente en el servicio. Usted no puede ser indiferente. Por eso que cuando Gerson pone ahí, dice, el culto lo hacemos todo, es porque todo lo hacemos. Cuando el hermano dice, ay, es que el culto estuvo fome. Y uno dice, ¿y qué aportaste tú al culto? No, es que esto lo podríamos haber hecho mejor así. Bueno, te invito a servir en un ministerio. Tus ideas van a ser escuchadas. Pero no escucho a nadie, yo hermano, y esto lo tengo como principio, una vez lo puse, no escucho a nadie que no esté en consagración con el Señor. Usted me podría decir muchas cosas, pero si yo veo que usted no es consagrado al Señor, yo, querido hermano, no calan. No así, hermanos, que pronto muy humildes, que yo los veo que aman al Señor y me dicen algo, yo lo tomo de parte del Señor porque veo en ellos consecuencias. Yo veo en ellos que aman al Señor. Y yo digo, este es un buen consejo. Todos los malos consejos que salen en la Biblia son por gente que de pronto no vive, ¿no es cierto?, lo que ellos profesan ser. No lo viven. Y fíjense que hay una frase que... No, me equivoqué. ¿Se devolvió?
La corté. Bueno, dice, hay una frase de Martin Luther King que dice, preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Lo preocupante es la indiferencia de los buenos. Por eso, querido hermano, que Caleb fue un hombre diferente, un hombre que le puso esfuerzo en el Señor. Fue un hombre fiel, fue un hombre que amó al Señor y lo amó toda la vida. ¿Cometió errores? Como todos nosotros, ¿no es cierto? Cuando quiso tentar al Señor, ¿se acuerdan el relato? Dice, bueno, la primera persona que llegue se va a casar, ¿se acuerdan o no? Y resultó que era su hija. Entonces, de pronto, si todo de pronto, como decimos, buen chileno, nos mandamos con dos. Pero Caleb fue un hombre que amó al Señor hasta los últimos días de su vida. Un hombre que se entregó al Señor, un hombre fiel. El Espíritu del Señor soberano llama a su pueblo a ser fiel. Llama a recordar a Caleb en esa época. Un hombre que, a pesar de que el resto de la gente tenía miedo, él le creyó al Señor. En la Biblia nos dice que Caleb tenía un espíritu diferente. En algunas versiones dice espíritu superior. ¿Y por qué? Porque amaba al Señor. Cuando los otros espías vieron gigantes, Caleb los vio como saltamontes. Cuando otros vieron desafíos, Caleb supo que el pueblo de Dios era más que vencedor. Porque el Señor le había prometido que Dios les iba a entregar esa tierra por heredad. Pero por su pecado, su temor, tuvieron 40 años vagando en el desierto. Estaban tan confundidos que esa ruta, dicen algunos teólogos, que esa ruta del desierto ellos la podrían haber hecho en menos de un mes. Tuvieron 40 años dándose vueltas, y el Señor los tuvo ahí hasta que esa generación cobarde, esa generación que nunca sirvió a Dios, esa generación que nunca le conoció, fue deshecha, fue sacada. Y nadie vio, solamente Josué y Caleb, y el Señor le permitió a Moisés mirar la tierra desde lejos. ¿Qué está mirando usted desde lejos? Nunca va a ver lo que Dios quiere hacer. Dios, un día cuando usted se presente delante del Señor, el Señor le va a decir, mira, yo siempre tengo esa imagen. Todo esto yo quería hacer contigo. Y no lo pude hacer porque nunca estuviste dispuesto. Porque siempre buscaste excusa para servirme. Porque nunca te entregaste. Porque nunca mostraste fidelidad. Porque no me amaste realmente. Porque me amaste en el sentimiento, no en la convicción. Me amaste en el cántico, lloraste, pero a la hora de ir fue más fuerte tu carne, fue más fuerte tu deseo de buscarlo. No engañemos al Señor y contristamos al Espíritu Santo. Dios no puede ser engañado. Sirva al Señor, disponga. ¿Y saben qué, querido hermano? La iglesia está siendo probada, ¿sí? Por eso que citamos a orar. 30 hermanos valientes llegaron. Y yo digo, a lo mejor usted tiene tuvo a lo mejor su asunto personal, pero querido hermano, anote esta fecha. En octubre vamos a tener la última Santa Convocación. Y yo espero, querido hermano, al menos la mitad de la iglesia que se levante a las 8 de la mañana y se ponga ahí a orar. Se ponga entre la iglesia y Dios. Se ponga entre el hijo que no es convertido y Dios. Se ponga entre la familia. En octubre, querido hermano, vamos a llamar de nuevo a Santa Convocación. Y queremos que la mayoría sea convocada. Pierde el sueño. Si tienes que desgastarte, que sea por el Señor. Pierde el sueño. Levántate un día temprano. Si te levantas temprano para ir a tu trabajo, que yo encuentro que está bien, no va a ser menos por el Señor. Trae a tus hijos, pastor, a las 8 de la mañana. ¿A qué hora entran los hijos al colegio? A las 8. Enséñales a estar de rodillas en el altar. Enséñales que tú estás llorando y quebrantado. Enséñales que la mejor manera
de salir de las dificultades es a través de arrodillarse y humillarse delante del Señor. Que Él te vea. Queridos hermanos, que Él nos vea orar. Que nuestros hijos vean interceder. Un día mi hijo me dijo, papá, metes tanto ruido en la mañana cuando ora y Dios entre mí no sabe que yo estoy orando por él. Mi hijo no viene a la iglesia. Mis 2 hijos no vienen, querido hermano. Pero tus hijos que pueden venir no los traes. Querido hermano, no seamos indiferentes. No seamos indiferentes a las cosas del Señor. A Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios, querido hermano. Que el Señor te bendiga. Oremos. Miren su rostro, si me pueden acompañar. Padre Santo, Rey de la Gloria, te alabamos y te bendecimos. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque aunque a veces he llorado, he sufrido, Señor, tú nunca has dejado de ser Dios. Tú nunca me has dejado. Como dice tu palabra, aunque ande en sombra, aunque ande turbado, Señor, tu palabra dice, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Señor, alienta a tu iglesia. Fortalece al que está debilitado, Señor. Levántale, Señor. Al que está confundido, Señor, ayúdale, Señor. Al que está años en un asiento y siempre dice, este año te voy a servir, pero cuando vienen los problemas se alejan, Señor, te pido en el nombre de Jesús que le levantes, Señor. Acuérdate de él, Señor. Señor, que cuando tengamos dificultades, Señor, miremos que, Señor, tú nos llamaste, que estábamos en la multitud y que, Señor, no éramos nada en este mundo, pero, Señor, en medio de la multitud, tú pusiste tus ojos en nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer frente a ese llamado? Señor, alienta a tu iglesia. Señor, levanta al que está cansado. Al que está débil, fortalécele, Señor. Levanta, Señor, a los que están pasando por problemas, por dolores, por angustias. Señor, fortalece sus vidas. Gracias, Señor, por este hombre Caleb. Un hombre que no se conformó y aún estando a los 85 años ya estaba listo también para la batalla, porque sabía quién era su Dios. Señor, a veces a nosotros tomamos tan a la ligera, Señor, tu evangelio y decimos, yo soy cristiano pero nunca me congrego. Señor, cuando tu llamado es precisamente a que porque somos cristianos tenemos que congregarnos para servir y desarrollarnos, Señor, como tú quieres. Padre, quita de nosotros todo velo de hipocresía. Quita de nosotros todo velo, Señor, de indiferencia. Señor, trata con nosotros. Tú sabes el tiempo. Señor, no hay un mes, ni 2 meses, ni un año. Señor, lo único que te pido es que trates con mis hermanos y que ellos puedan ser personas diferentes. Quita de ellos toda indiferencia, toda falta de amor y llévalos a lo que tú quieres, Señor. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos porque, Señor, tú quieres que tu iglesia siempre camine bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús.
Amén.